Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Vamos a seguir con la práctica 2 de sistemas de modulación analógicos. Vamos a ver el ejercicio 7, que es banda angosta versus banda ancha. Tiene varios incisos, vamos a ver algunos de ellos. Partimos por el A, donde nos presentan una señal moduladora, que es el mensaje aleatorio MDT, que es un proceso estacionario en sentido amplio, de media nula y un ancho de banda W. Y nos dicen que la señal modulada tiene esta forma, donde vemos que precisamente el mensaje aparece en la desviación de fase de la señal modulada. Y los parámetros que nos dan es que su frecuencia de portadora es mucho más grande que el ancho de banda del mensaje y la constante Kp es mucho más chica que 1. De la expresión de la señal modulada podemos ver entonces que la fase instantánea va a ser el argumento de ese coseno y la desviación de fase es la diferencia con respecto a la fase dada por la progresión de la portadora. Vemos que esta desviación de fase es directamente proporcional al mensaje, entonces podemos afirmar que estamos trabajando con un sistema de modulación PM, modulación de fase, y asimismo podemos calcular la desviación de frecuencia, que obviamente va a ser proporcional a la derivada de ese mensaje. Si acá esta desviación de frecuencia hubiese sido proporcional al mensaje, podemos decir que estamos en un sistema FM. Y el índice de modulación, bueno, por definición lo calculamos de esta forma. Vemos que esta expresión de x de t, utilizando la propiedad del coseno de la suma, lo podemos expresar de esta forma. Y teniendo en cuenta estas condiciones que nos dicen para la señal modulada, podemos aplicar la aproximación de banda angosta, donde decimos que el coseno de algo muy chico es aproximadamente igual a 1 y el seno de algo muy chico es aproximadamente igual a su argumento. Y acá entonces podemos trabajar como a x de t como esta señal aproximada, donde vemos que está compuesta por dos términos, uno de proporcional al coseno y otro con un seno, que sería esa misma portadora desplazada pi sobre 2 en fase, y vemos que el mensaje aparece fuera del argumento del seno. Se convirtió en un sistema, en este tipo de aproximación, esta representación, un sistema más parecido a un sistema de modulación lineal. Esta expresión nos permite plantear cómo sería un sistema que genere una señal de este tipo. Vemos que es muy similar a un sistema de modulación como AM, donde por un lado se transmite la portadora derecho y después por otro lado se suma a esa portadora el mensaje modulando a esa portadora. En este caso tiene que tener un desplazamiento de pi sobre 2 porque, como vemos, un término es con coseno y otro con seno. Pero a los efectos de pensar cómo está distribuida en el espectro esta señal, va a ser muy similar a una señal de tipo AM, donde sabemos que se transmite la señal modulando una portadora y a su vez a la portadora sin la señal. Esa expresión aproximada la podemos utilizar para calcular la densidad espectral de potencia, calculando primero su función de autocorrelación y luego transformando el promedio temporal de esa misma expresión. Vemos que con el promedio temporal se van los términos que dependen de la variable t y solamente quedan los de la variable tau. Y cuando aplicamos la transformada vemos que efectivamente queda separada en estos dos grandes términos, que a su vez tiene cada uno dos términos. El primero vemos que corresponde a la portadora, que se representa en el espectro como una delta de área cuadrado sobre 4 en más fp y menos fp. Eso nos indica que tenemos la portadora limpia, digamos, sin intervención del mensaje. Y a su vez, por esto de que está el mensaje multiplicando a una portadora en frecuencia fp, sabemos que eso lo que termina dándonos es el espectro de la señal moduladora banda base desplazado a más menos fp. Acá como ejemplo, si proponemos que este es el espectro, la densidad espectral de potencia del mensaje, bueno, entonces quedaría de esta forma la señal modulada en PM de banda angosta. Como vemos, es muy similar a si hubiésemos utilizado un sistema de modulación del tipo AM. Si queremos calcular la potencia, bueno, vemos que efectivamente, bueno, para hacer el cálculo, perdón, hacemos la integral de menos infinito a infinito de esa densidad espectral de potencia, y lo que vemos es que tenemos dos términos, uno dado por la potencia que se invierte en transmitir la portadora y después la otra que se invierte en lo que es la transmisión de la información, que sería el mensaje. Y esto, una pequeña aclaración conceptual para poder responder que
efectivamente este es un sistema que en esta aproximación sería un sistema incrementalmente lineal. Primero definamos bien cuál es la relación lineal. Esto aplicaría, por ejemplo, un sistema como el de doble banda lateral, donde entra m de t y x de t. Sabemos que tiene esta forma, a por m de t por el coseno de pi por fpt. Este sistema cumple con la propiedad de que si entra una m3, que es una combinación lineal de m1 y m2, sale una x3, que es una combinación lineal de x1 y x2. O sea, si hubiésemos modulado m1 y m2 por separado y la sumamos de esta misma forma, obtendríamos lo mismo que si hubiésemos modulado directamente m3. Y en particular cumple también que si m de t es igual a 0, x de t es igual a 0. Esto define una relación lineal, donde vemos que para un determinado instante t, la relación entre x y m es constante, que es esta a por coseno de pi fpt, y si lo graficamos en un eje de coordenadas dado por m y x, bueno, tendríamos esta relación que es una recta con una pendiente constante y que cruza por 0. Un sistema incrementalmente lineal, una relación incrementalmente lineal, es como el que tenemos en este caso, como el de PM de banda angosta, donde vemos que si entra M3, como que es una combinación lineal de M1 y M2, sale una X3 que no cumple con eso. Fíjense que me faltaría sumar de vuelta a por coseno 2 pi fpt, si esto se cumpliera, pesado por alfa y por beta. En ese caso acá no sucede, y es precisamente por el hecho de que si m de t es igual a 0, x de t no es 0. Fíjense que tanto con la aproximación como con la expresión original se cumple eso, que si m de t es igual a 0, la salida de lo que tenemos es la portadora a la frecuencia de fp. Así funciona el sistema tanto pm como fm. Y esto es lo que define precisamente a una relación incrementalmente lineal, en donde tenemos que hay una pendiente constante, pero no se tiene un cruce por 0. Entonces lo que tiene una relación constante es el cociente entre incrementos del mensaje e incrementos de la señal modulada. Eso sí van a tener una relación constante, que es menos a por seno 2 pi fpt para un determinado instante. Esto es lo que define entonces una relación incrementalmente lineal. Con eso que discutimos en el A, y teniendo en claro que la expresión del ancho de banda de Carson, podemos hacer el ejercicio en inciso B, que eso lo dejo para que lo analicen ustedes, y veamos un poco lo que es el ejercicio 7C. En este caso nos dan una señal modulada de x de t, que tiene una forma, tiene la misma forma que en el caso A, donde tenemos una modulación de fase. Vemos que en la desviación de fase aparece el mensaje, y acá directamente nos dicen que la frecuencia de portadora es 1 MHz y que la constante Kp es 0,1 radian sobre voltio. Y lo que nos proponen es llevar esta misma señal a una nueva señal de estas mismas características, pero que tenga como frecuencia de portadora 90 MHz. O sea, tenemos que desplazar esta frecuencia hasta un valor de 90 MHz, y esta constante tiene que ser 5 radian por volt. O sea, tiene que aumentar 50 veces la constante Kp. Y lo que vamos a hacer para llevar esta señal a estos parámetros es utilizar multiplicadores de frecuencias, mezcladores, osciladores y filtros. Hay dos opciones para resolver esto. La primera es la siguiente, donde tenemos primero una etapa, esto sería una conversión de frecuencia. Recuerden que cuando multiplicamos a la señal x de t, que tiene esta forma, por una sinusoide en frecuencia FOL, en este caso L de oscilador local, consideramos que tenemos un oscilador local y que multiplicamos a x de t por este valor, lo que hacemos es tener una x1 de t que tiene a x de t desplazado a la suma de fp y FOL y a la resta fp menos FOL. O sea, nos va a dar dos componentes de frecuencia el hecho de multiplicar por este coseno. Y lo que hacemos con este filtro es seleccionar una de esas dos bandas, o la de la suma o la de la resta. Entonces, de esa forma lo que vamos a hacer es un desplazamiento de frecuencia. O sea que a lo que tenemos acá le podemos sumar o restar un valor de frecuencia. Y luego, a esa x2 de t, que va a ser las x1 filtrada en la banda que nosotros decidamos, podemos multiplicar, utilizando un multiplicador de frecuencia, todo el argumento de este coseno para llevar a este valor Kp al que a nosotros nos interesa. Para hacer esto bien en detalle, vamos poniendo las cuentas. Entonces, si tenemos que x de t es esta que está acá, sabemos que x1 de t va a ser x de t por 2 coseno 2 pi por FOLT, y eso es lo que nos va a dar, son estos dos términos que yo le decía. Fíjense que el 2 está puesto para
anular el 2 en la igualdad. No nos va a cambiar en nada ahora lo que es el diseño de este bloque de este diagrama en bloques que nos va pidiendo. Entonces fíjense que la expresión de x1 de t sería la siguiente, y x2 de t acá ustedes pueden seleccionar cualquiera de las dos bandas. Lo que nos va a cambiar es cuál es el valor de FOL que hallen. Yo me quedo con la que es la suma. Y fíjense que en este caso entonces x2 de t sería x1 de t solamente quedándome con el término que tiene la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Porque lo filtró este filtro. Y x' de t, que es la salida, va a ser x2 de t, pero que en el argumento de su seno va a tener una constante k multiplicando, de su coseno en realidad en este caso. Fíjense que por eso aparece el k multiplicando en el argumento. Y bueno, ahora como sabemos que nosotros x' de t queremos que tenga una frecuencia de portadora 90 MHz, que era lo que habíamos llamado f', y una constante Kp de 50 radian por volt, que es lo que llamamos Kp', sabemos entonces que K por Fp más FOL va a tener que ser igualado a Fp'. Y K por Kp, que sería el factor que está acá, tiene que ser igual a Kp'. Entonces, de este sistema de dos ecuaciones hay que despejar K y FOL, y con eso determinamos cuáles son los parámetros de cada uno de los bloques que utilizamos para llevar esta x de t a esa x' de t. Fíjense que estamos partiendo de una señal que claramente es de banda angosta porque tiene un Kp muy chiquito, tiene una excursión muy chica, y a una dada frecuencia de portadora, que puede ser que esa frecuencia la tengamos definida por un oscilador que solamente llega a esta frecuencia, por ejemplo. Y ahora, mediante este bloque de conversión de frecuencia y de multiplicación de frecuencia, estamos convirtiendo en una señal que tiene una portadora mucho más alta y una excursión de frecuencia mucho más amplia también. Hay una opción 2 que es hacer exactamente esto mismo, pero cambiando el orden. Eso quiere decir primero multiplicar a la señal, utilizar el multiplicador de frecuencia primero y luego hacer la conversión de frecuencia. Esto puede ser una opción si, por ejemplo, este multiplicador de frecuencia tiene una restricción con respecto a cuán alta es la frecuencia de la señal que puede ingresar. Entonces, en este caso, nos convendría primero poner a la x de t en baja frecuencia, que es en 1 MHz, y después hacer a esto que tenemos a la salida la conversión. Si lo calculan, van a ver que el factor K no les va a cambiar, pero sí, obviamente les va a cambiar cuál es el valor de frecuencia que tienen que utilizar para llevar a la señal que tienen acá a los 90 MHz. Hagan la cuenta si quieren y verifiquen eso. Y con esa misma lógica pueden hacer el ejercicio 7D, que es bastante similar. La diferencia es que trabajamos con una señal de FM. Y además nos da una lista de bloques que podemos utilizar, de distintos elementos que no son cualquiera, digamos. En el caso anterior, bueno, era como una resolución medio genérica. Acá tenemos una lista en particular de elementos que tenemos que utilizar, y además partimos directamente del mensaje. Acá lo que tenemos que utilizar es un bloque que es el VCO, es el oscilador controlado por tensión, y que es un bloque que lo modelamos de la siguiente forma. Si a la entrada tengo una señal M de t, lo que voy a tener a la salida es una sinusoide que tiene frecuencia central F0, que en este caso me dicen que es 2 MHz, y en su desviación de frecuencia va a aparecer el mensaje de entrada. Quiere decir que la desviación de fase va a ser la integral, escrito de esta forma, y con esta constante KF, que es 400 Hz por volt, que es la constante del VCO, que me traduce o me dice, bueno, para valores de tensión a la entrada, cuál es la desviación de frecuencia que tengo a la salida medida en Hertz. Y lo que tenemos que tener presente es que, bueno, a la entrada, como valores máximos de tensión, admite más o menos 0,5 volt. Eso quiere decir que en el caso en el cual la señal de entrada tenga la máxima excursión posible, la máxima desviación de frecuencia que vamos a ver va a ser 400 Hz sobre volt por 0,5 volt, me da 200 Hz. O sea, en su máxima desviación de frecuencia esto va a ser de más o menos 200 Hz. Siguiendo los pasos que hicimos en el ejercicio anterior y teniendo en cuenta cuáles son los elementos posibles para utilizar y este modelo de VCO que utilizamos, pueden calcularlo sin problema, este 7D. Háganlo, y si les surge alguna consulta pueden hacerlo a través de Moodle o las consultas por Zoom de los jueves a las 2. Con esto terminamos.